A mí me gustaría, primero que nada, porque esto que empezamos hablando al principio, ¿no? Algo que impacta siempre en tus libros y que en Canción ocurre también porque un poco que estás en Guatemala, pero también en París, un poquito, bueno, en Tokio, que es donde abre el libro. Hay otros en los que te vas a Tel Aviv, estás un poco en Estados Unidos. Pero sin embargo, a lo que siempre volvés es como a tu núcleo familiar, que es como lo que uno termina llevando siempre consigo, ¿no? Más allá Es de los que, lugares claro, en los que estés. claro, es que es lo único estable. Esta diáspora permanente en la que vivo, ¿no? Ahora estoy en Berlín. Llevo un año en Berlín. Antes de Berlín fue el sur de Francia, luego antes de eso fue París. Antes de eso estuve en Iowa un año. Antes de eso Nebraska unos años. Antes de eso en La Rioja, España. O sea, ha sido la última década, pero ha sido una década de mucho movimiento. O sea, yo siempre he tenido esto de irme, ¿no? Desde niño. Incluso antes de niño, ¿no? Mis abuelos. He heredado lo que los gitanos llaman el lungodrón, ¿no? El largo camino. El vivir en el camino, ¿no? El vivir en la marcha. Eh, Antes de nacer, ya estaba mi familia en ello. Venía en Sí, el ADN. pero Venían, es verdad que en la última década eso se ha precipitado de una manera eh, voraz, especialmente en los últimos 6 años, desde que nació mi hijo, ¿no? ajá. La, la vida de mi hijo es un microcosmos de la diáspora que yo he vivido en 50 años, porque él en sus 6 años ha vivido en 5 países, habla 4 idiomas, tiene 3 pasaportes. O sea, le estoy heredando a él lo que yo heredé, ¿no? También esta condición. Sí, pero entonces, para él, lo único estable con lo que puede confiar es que al entrar a casa, este núcleo, este pequeño nido, es el mismo. Y cuando me refiero a este pequeño nido, no es el apartamento, porque el apartamento en su vida ha cambiado 6 veces. Eh, pero la familia, ¿no? Ese espacio que a veces funciona, a veces no funciona, a veces es caótico, a veces no tan caótico, pero en el caso mío y en el caso de él, eso es lo estable. Entonces, cuando tú me lees, hay un reflejo en mis cuentos y en mis libros de esa itinerancia, ¿no? También cuando escuchas mis entrevistas, no sabes dónde voy a estar No, cuando no. abres una entrevista, ¿no? Y está bien, eso me gusta. eh, pero entonces los cuentos también reflejan eso, reflejan Sí. este vagar. Canción abre en Japón Mm. por un viaje que yo hice a Japón en creo que era 2014, no, 2015. 2015 fui a Japón, invitado a Japón, eh, a una, Efectivamente, como árabe. efectivamente, como árabe, ¿no? Como escritor libanés. Y fui y volví y luego escribí lo que para mí era un cuento ficcionalizado de ese viaje, ¿no? Mm. Que usa la invitación como punto de partida y luego suceden otras cosas y es otro el drama el que ahí cuento. Pero yo no sabía cuando escribí ese relato que iba a escribir un libro que se llamaba Canciones. Simplemente estaba escribiendo pequeñas impresiones, pequeñas historias, como siempre, ¿no? Y poniéndolas sobre la mesa. Aquí sobre la mesa tengo muchas, por decirlo de alguna manera. Sin yo saber parte de qué son, o tal vez no son parte de nada, eh, pero todas son piezas individuales, ¿no? Y esa historia lo era. Era para mí un cuento, ¿no? Y está publicado como cuento. Una versión inicial, me parece que en Letras Libres, si no mal recuerdo. Letras Libres publicó un primer borrador de ese texto. Se llamaba, ¿cómo se llamaba? ¿Se llamaba El Kimono? Creo que se llamaba El Kimono. Wow. Letras Libres creo que está llegando, porque ahora han llegado casi todos tus libros, Sí, y de hecho hasta Saturno va a llegar, que aquí por no fin. estaba. Y solo tardó 19 años en llegarse. Nada, nada. Sí, Saturno lo publicó esta semana
Gog y Sí, Magog, ¿no? sí. Y también esta semana llega a librerías mi libro nuevo, que se Sí, titula un hijo Hijo particular. Cualquiera, Un hijo Un hijo cualquiera, un cualquiera, hijo cualquiera. y también impreso en Buenos Aires. Entonces, Libros del Asteroide ha continuado imprimiendo allá. Entonces está el libro nuevo con mi primer libro la misma semana, intencionalmente. O sea, fue intencional. Ellos pidieron que Saturno esperara, porque Saturno iba a salir antes, iba a salir hace 6 meses, para que los dos salieran juntos. Y creo que no los conoces, creo que no, tú no conoces ninguno de esos dos libros, pero funcionan muy bien juntos. Porque, Eh, sí, porque es el tema del padre en ambos. exacto. Bueno, para los lectores, en canción hay un Eduardo Halfon, que luego vamos a hablar de los disfraces y del Eduardo Halfon escritor y el personaje y el que escribe. Pero la primera vez en Saturno, esto lo escuché en las entrevistas porque aún no lo leí porque recién ha llegado a la Argentina, eh, vos escribiste ese libro que es una carta furiosa a un padre en el que hablas del suicidio de muchos escritores que se han suicidado, que culpan a sus padres. Y una anécdota que contás en las entrevistas, pero me gustaría que la cuentes para nuestros lectores, es que en Guatemala ese libro fue recibido con un titular que decía hay que salvar a Halfon, a Sí, vos. sí, sí. Es muy buena tu descripción. Es una carta furiosa a un padre furioso, ¿no? A un padre ausente, pero furioso, ¿no? Ausente emocionalmente. Fue un librito, es un librito, ¿no? Es su edición original de 30 a 40 páginas. Es una carta a un padre muy kafkiana. De hecho, el padre de mi libro se parece mucho al padre de Kafka, esta figura autoritaria, eh, gritona, ¿no? Gigante le llamaba él. Eras un gigante, decía Kafka. Eh, entonces es una carta a un padre escrita por un narrador que por un lado le está reclamando a este padre, es un berrinche terrible a un padre, reclamando su ausencia, ¿no? Su falta de amor, pero por otro lado está obsesionado con escritores suicidas. Y la relación que cada padre o en el suicidio de ese escritor, ¿no? El padre de Hemingway, el padre de Woolf, el padre de Kawabata, el padre de Pavese, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, Mishima, sí. Shima, no, hay Sí, muchísimos. sí. Y le está contando a su padre sobre cada suicidio, mientras le reclaman, ¿no? Es una carta muy subida de tono, grito. El narrador de ese libro se parece mucho a mí, ¿no? O sea, tiene mi biografía, no tiene mi nombre, pero tiene mi biografía, y el padre se parece mucho a mi padre, con la pequeña salvedad de que el padre de la carta, el padre del libro, está muerto. Es una carta a un padre muerto. Mi padre vive. Sí, yo lo maté, por decirlo de manera muy, 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 Sí, muy y freud, ¿no? psicológica, exacto. Eh, entonces, a mí me sorprendió, para llegar a tu pregunta, la lectura absolutamente literal que hicieron en Guatemala del libro. Yo no sabía que se iba a leer de una manera tan verosímil, ¿no? Este es Halfon, y Halfon está a punto de suicidarse porque su narrador Claro. está a punto de suicidarse. Lo que no entendieron esos lectores, para empezar, me encantó que se tragaran el libro de una manera tan literal, ¿no? Porque la reacción de ellos y ellas fue visceral, fue emocional, o sea, se metieron al libro como lo haría un niño, ¿no? Tal Se lo cual. creyeron entero. Pero por otro lado, no entendieron la metáfora, que era mi verdadero interés por el suicidio, no era un suicidio literal, sino un suicidio metafórico, como, Tal cual. como, como también lo veía Borges, ¿no? Para que yo entrara a la literatura, porque yo ya tenía 30 y pico de años, yo venía de la ingeniería, Sí. y era a ese ingeniero al que estaba matando, era al hijo obediente al que estaba matando, ¿no? Ese hijo no podía existir para que el escritor, si yo Claro. quería que el escritor naciera. Eh,
Entonces ese libro llegó ya estos días a librerías de tu país. Es un Sí, librito muy cortito, pero muy fuerte. pero muy fuerte. Y me interesa traerlo acá a la charla porque después de ese libro vos decidís, por lo que has contado, incorporar a Eduardo Halfon en los libros, Sí, ¿no es sí. Entonces ya cierto? le pongo nombre. O sea, le pongo Y, nombre. En ese primer libro era yo, ¿no? Sin tener mi nombre. Era una versión sin nombre, innombrada, de, ¿no? De un personaje que se parecía mucho a mí. Y entonces yo le subo el volumen a ese juego, porque es un juego que me encantó, que el lector ujú. entonces leyera de esa manera. Y a partir del boxeador polaco le pongo mi nombre. ¿Y cómo te llevas con eso? Porque, Yo digo, muy sí. bien. ¿Y los demás? Puede que algunos no tanto, yo muy bien, yo no tengo ningún problema, ¿no? Porque yo entiendo que es ficción lo que yo estoy escribiendo. Mm, No tengo ninguna duda al respecto. No es memorias, no es autobiografía, no es non-fiction, es ficción, son cuentos. Lo ujú. dice, ¿no? Pero algo pasa, Vero, porque lectores y yo firmamos un contrato. Hay un contrato firmado. Al comprar el Total, libro, sí. el lector asume el libro como ficción, lo Ujú. compra como ficción, yo te lo vendo como ficción. Pero algo pasa siempre, en la página 6 o 7, en donde olvidan ese contrato y Sí, leen el libro como que si no fuese ficción. ¿No? Este Halfon es ese Halfon y todo esto le pasó. Y entonces la reacción, de nuevo, emocional es más fuerte. O sea, tal están más cual. comprometidos con la historia, como lo estaría un niño. Y eso me parece fenomenal. Y me parece fenomenal que yo, delatando mi truco, te estoy diciendo mi truco, es un truco. Igual podría poner otro nombre. Pero el solo truco de darle mi nombre genera una magia muy particular en el imaginario del lector. Y eso me encanta. Me encanta. Vos hay algo que decís, bueno, a ver, volvamos a la frase con la que inicia canción, ¿no? Llegué a Tokio disfrazado de árabe. Y es que jugás con los equívocos, tal como lo estás Todo el tiempo, diciendo, todo el todo tiempo, el tiempo. todo el tiempo. Hoy, ahora mismo estoy jugando otro equívoco para mi próximo A ver libro. si yo me lo trago. Y sí, hay algo, no solo el equívoco, sino es como una falsa pista, ¿no? Mm, Un boxeador polaco que nunca llega, mm, eh, un niño Salomón que no sí, murió, como te digo, que murió al inicio del tal cual. libro, ¿no? Eh, un, un abuelo que cuenta que se salvó en Auschwitz debido a un boxeador, pero luego cambia la historia y te cuenta otra historia de cómo se salvó. O sea, esta idea de que nada es fijo, ¿no? De que nada está escrito sobre piedra. Eh, Hay algo ahí que me interesa, ¿no? Siendo yo ingeniero, ¿no? O sea, no Sí, hay, que sobre eso quiero volver también, porque vos sos ingeniero y entraste a la literatura, vos lo decís tarde, ¿no? Vos decís que entraste sí, tarde, eso, qué sé yo, cada uno es es relativo. relativo, tal cual. ¿Y sabes a qué me refiero? Eh, Cuando digo que entré a la literatura, quiere decir que empecé a leer. O sea, yo me convertí en lector a los casi 30 años. Eso es Antes de eso no leía, no me interesaban los libros, no sabía ni de qué trataba la literatura. O sea, fue una entrada a la lectura tardía, ¿no? A eso me refiero cuando digo que entré tarde. Eh, ¿Te acuerdas cuál es y, el primer libro que leíste? Perdón que te interrumpa. de- a ver, sí leía antes, pero leía en la Sí, escuela, sí. era un libro que me caía por ahí, pero no. Ya cuando entró el amor por la literatura, no fue un libro. Esto lo cuento con mucho detalle en el nuevo libro. En el nuevo Ay, libro, Un hijo cualquiera, hay una crónica en la cual cuento esta experiencia, ¿no? Y digo ahí, no fue un libro en específico, no fue un autor en específico, fue la noción de la literatura, de la ficción, del cuento, ¿no? Yo me estaba ahogando, uso ahí la metáfora, yo me estaba ahogando, estaba en un momento de crisis, de vuelta en Guatemala después de muchos años viviendo en Estados Unidos, apenas podía hablar español, trabajando con mi padre, además en su empresa. eh, ingeniero.
ingeniero, ¿no? Un trabajo que no era el mío, un mundo que no era el mío, un idioma que no era el mío, estaba completamente desubicado. Y de pronto, por una serie de accidentes, caigo en la literatura. Y fue como que alguien me lanzó un salvavidas. Lindo, Ya, qué lindo. no sé si alguien me hubiese lanzado otro salvavidas, también me hubiese, no sé, pero fue la literatura, el salvavidas o la boya, digo en esta crónica, que de pronto vi a medio mar. Y entonces entro a la literatura, quiero decir, me convierto en lector. Digo, y fue brutal, debe haber sido ese cambio, porque de repente Fue brutal, dejaste al ingeniero. sí, pero fue gradual, Ah, fue gradual. Si yo no tengo el carácter para hacer una ruptura de raíz, entonces fue gradual. Primero trabajaba solo medio tiempo, entonces trabajaba en la mañana con mi padre y leía el resto del día, ¿no? Y así duré tal vez un año, pero reduciendo la mañana y estirando la tarde hasta que ambos nos dimos cuenta que eso no funcionaba y fue una salida gradual. eh, gradual, que era la única manera que yo podía hacerlo, ¿no? Porque no podía simplemente dejar una cosa y convertirme en otra. Entonces fue gradual, por pasos, digamos. ¿Sí? Y yo me pregunto cuando leo tus libros, cuánto de ingeniero habrá quedado, en el sentido Sí, del andamiaje sí, del libro, exacto. me Es, parece como trabajo de un ingeniero. es el ingeniero Halfon. El ingeniero Halfon está muy presente. Yo soy ingeniero, pero no porque estudié ingeniería, yo soy muy ingeniero desde niño. Ah, ok. Muy ordenado, muy esquemático, muy neurótico, eh, eh, y menos cuando en un primer borrador. O sea, y esto es muy raro, porque yo cuando escribo no sé sobre qué estoy escribiendo. No sé hacia dónde va la historia, no sé cuándo va a terminar, o sea, no sé nada, no sé nada. Qué lindo. Escribí ese cuentito de Tokio, por ejemplo, y lo puse sobre la mesa sin saber parte de qué era o si era solo un cuento, y tardó 5 años en ubicarse Wow. en la acción, ¿no? Y ubicarse partido en dos, porque la novela empieza ahí y luego termina ahí. Mm. Ese es el ingeniero, el que luego viene y agarra todas estas piezas y las arma de tal manera, eh, para el lector, ese es el ingeniero. Pero también hay un ingeniero lingüístico en mí, ¿no? Un ingeniero de lenguaje, Mm. de oficio, y es donde se me va, yo te diría, el 70-80% del tiempo y la energía al escribir un libro es trabajo de lenguaje. Sí, totalmente. Y yo creo que se nota. Yo creo que hay Mucho. ¿no? Hay que em, depurar sí, a lo mismo. porque, digo, y yo ahí marcaba en algo que escribí para nuestros lectores que ahí hay como un equívoco, porque uno ve tus libros y dice, no sé, son cortos, son libros breves, pero se nota que como en la parte de abajo, lo que Claro, es que sostiene, hay un sí, trabajo sí. grande. Es que son libros muy largos, pero para abajo, Exactamente, no para adelante, exactamente, ¿no? Son libros exacto. muy breves. Y yo no sé si es un equívoco o, de nuevo, otro pequeño engaño, porque lo ves y dices, bueno, una novelita de 100 páginas, me la como en nada, y sí, pero es muy densa, muy densa. Una novelita como Duelo, o como Monasterio, o como Canción, que son muy, muy breves las tres, eh, recorren un siglo, Exactamente. van brincando en el tiempo, en la geografía, ¿no? Me he soltado cada vez más con la elipsis. El elipsis me daba mucho miedo al principio, ¿no? Porque no quería perder al lector, no Tal cual. confiaba. Y ahora ya hago elipsis adentro de elipsis adentro y luego vuelvo a salir. El volver a salir es importante y ahí de nuevo es un proceso de ingeniería del tiempo, ¿no? El manejo del tiempo. Totalmente. Sí. Sí. Hay algo que me impresiona siempre, esto que vos decís, ¿no? Siempre estás como en otro lugar, estás un poco en Nueva York, un poco, no, en Nueva York no, bueno, era en Nebraska, bueno, en distintos Bueno, lugares del Nueva York mundo. también. Y También Nueva en Nueva York, sí, es York es verdad. interesante. Sí, es bueno que lo
menciones, porque en Nueva York, justo antes de Nueva York viajé a Japón. Luego viví en Nueva York un semestre, di clases un semestre como profesor invitado en Nueva York, y es ahí donde mi mirada, Vero, cambia de mi abuelo polaco a mi abuelo libanés. Fue Japón el punto bisagra entre mis dos abuelos, entre esas dos historias, ¿no? Y al volver de Japón escribí Duelo, que es la historia del hijo primogénito del abuelo libanés. Japón, ahora, ¿no? Ahora que veo para atrás, lo noto, en ese tono, fue un momento, me obligaron a ver mi lado libanés. Wow. Un lado que yo no había querido ver o que no había tenido tiempo, no sé, pero fue el decir, tú eres un escritor libanés. Lo que no es cierto, no es cierto. Pero que me señalaran como tal me hizo girar la mirada hacia esa parte de mi historia. ¿Y cómo te ves cuando bueno, todo el mundo dice el escritor guatemalteco, ¿no? Y uno piensa y dice, bueno, al final vivió unos pocos años, quizás Bastante. esos años fundacionales, ¿no? Que son los de la infancia. Sí. Y esto es lo que me preguntaba, si la distancia física, porque estás en distintos lados, pero también la distancia con ese momento, porque casi todo parece surgir en esa infancia, surgir en el sentido de lo que sabes de tu abuelo, lo que se dice de Salomón, el secuestro de tu abuelo, aunque no habías nacido todavía, digamos, pero ocurre en ese Guatemala en el que no estuviste tanto tiempo. Así es. Sí, yo vuelvo constantemente a mi infancia. Y eso quiere decir volver constantemente a esa década, mis primeros 10 años en Guatemala, la década de los 70 y todo lo que ocurrió ahí, ¿no? Como que si necesitara pistas para entenderme hoy, buscar esas pistas en mi infancia, en mi niñez, en esa época. Entonces, yo no creo que sea la distancia per se, pero sí la infancia, ¿no? Esos tatuajes que llevamos el resto de la vida, que recibimos cuando somos niños. Yo creo que para un escritor, y para mí especialmente, son fundamentales. Aunque esté escribiendo sobre otras cosas, constantemente vuelvo ahí. ¿Sí? Sí. Entonces sí, soy un escritor guatemalteco porque nací en Guatemala, pero más importante porque mi infancia fue en Guatemala. ¿No? No es una literatura guatemalteca. Yo creo que un lector al que le vendes esa idea esperaría otra cosa, esperaría alguien más como Miguel Ángel Asturias o alguien más el tema indígena o el tema de la guerra, ¿no? En mi caso es una Guatemala casi siempre vista por un extranjero, por alguien que jamás ha estado ahí realmente. Bueno, como que vos sos un extranjero siempre. Hay algo que se dice mucho. Eso es muy judío. Sí, sí, que sos judío a veces también, como decís. Sí, cuando conviene. Claro. Hay escenas fabulosas en monasterio, ya casi es tu hora, ¿no? No, tenemos 15 minutos, estamos bien. Hay algo que se dice, y yo coincido, que es como uno de los proyectos literarios más interesantes en este momento, el que estás realizando, porque digo, todo es en progreso siempre. ¿Vos cómo ves esa lectura que hacemos de que tus libros se encajan o se podrían llegar a leer todos juntos como una gran pieza sola? Es correcto, es una lectura correcta. Lo es. Es un solo libro. No creo que una novela, ¿no? Porque novela implica otras cosas. Una novela episódica, tal vez sí. Una novela en marcha. La evidencia de esto, Vero, es que en traducciones juntan mis libros, ¿no? Por ejemplo, la edición, esto empezó en Estados Unidos, con la edición en inglés del boxeador polaco, incluimos La Pirueta. O sea, que eran 2 libros en uno que yo armo, ¿no? Yo armo esa edición. La misma edición del boxeador polaco se publicó en Alemania. Estoy pensando dónde más hicieron esa. Y ahora en España, la nueva edición del boxeador polaco incluye La Pirueta. Pero en Japón
luego se les ocurrió incluir también monasterio. Entonces, la edición de El boxeador polaco en Japón, se titula El boxeador polaco, tiene la pirueta y monasterio, pero yo lo armé, ¿no? Los holandeses hicieron esa misma edición de 3 libros en uno. Ahora sale en Polonia monasterio y duelo juntos. Ajá. También yo, o sea, en traducciones, o sea, en las versiones de mis libros, ya los juntan, ya los juntan. Y ya llegó una oferta por hacer un solo tomo Wow. en Estados Unidos. La tuvimos que rechazar por cuestión de derechos, pero Ah, ya los editores tienen la idea. Yo creo que habría que esperar un poco todavía, ¿no? Porque sí, sí. sí, esperemos mucho si querés. Y si vos tuvieras que ordenarlo, si vos dijeras al lector, bueno, yo para entender o para armar el universo Halfon, empezaría así y seguiría así. Sí, ¿Cómo lo harías? buena pregunta, no tengo ni idea. Hay dos, no, tengo una idea, sí tengo una A idea, porque ver, tengo un índice que hice hace varios años, tendría que revisarlo, pero hice un índice porque mi editor noruego quiere sacar, aún me lo dijo, me lo acaba de decir, que quiere sacar el próximo año. Ellos han publicado los libros individuales, ¿no? Las sí. ediciones igual a las españolas, pero el año entrante quiere juntarlas en un solo tomo de bolsillo. Entonces me dijo, bueno, Ajá, te tengo 2 preguntas. Primero, ¿cómo lo ordenamos? claro. O sea, ponemos las novelas en orden cronológico como fueron publicadas, mezclamos los cuentos. ¿Qué quieres hacer? Entonces hice un índice en donde mezclaba todo. Lo tengo por ahí. Ay, Entonces, pero ese es un problema. Hay otro problema que es aún más complicado. ¿Cómo lo titulas? claro. ¿Cómo Me lo pregunto, titulas? ¿cómo lo titulas? Yo al principio pensé que el título era El boxeador polaco, porque El boxeador polaco, que es el libro del cual empiezan a salir otros libros, Sí. era como el centro, ¿no? El núcleo de todo esto. Ya no, ya esa idea ya se quedó corta, porque ya Ujú. el proyecto pasó la historia de mi abuelo polaco, ya se fue a otras historias. No Total. sé cómo titularlo, no tengo ni idea, estoy esperando mi respuesta por correo, porque quieren publicar este libro el próximo año y yo no sé cómo lo titule. Es imposible que lo titule ahora porque no ha terminado. Yo tengo que terminar un cuento para saber de qué trata y tratar de darle un título, que es como ponerle, como otorgarle su esencia, ¿no? Titular es nombrar. Tal Eh, cual. el proyecto no ha terminado. Eh, No, no, qué bueno eso. Que no sí, haya terminado. por ahora ahí sigue pataleando el otro Halfon. El otro Halfon. Hablemos un poquito de canción. A mí hay muchos temas de canción que me impactan. Y bueno, uno de ellos es el tono que le das eligiendo ese epígrafe de Baudelaire, Sí, que verdugos y víctimas pueden ser alternativamente uno y otro a la vez. Te digo los dos temas y después los desarrollan. sí. Y el otro es el de la traición, que es un tema que aparece en otros varios libros tuyos o cuentos, pero ambos están muy Sí, presentes, muy, estos temas. muy, Te los muy. dejo. Me gusta tu uso de palabra tono, ¿no? Porque para mí un epígrafe es marcar tono, ¿no? No es asumir el libro, ¿sabes con qué lo equiparo? En una meditación tibetana, antes de empezar la meditación, tocan como una campana, ¿no? Un tipo Sí, gong, y marca el tono de la meditación. Eso para mí es un epígrafe, es un genial. don. Y en este caso, la idea de víctima y verdugo en Guatemala está muy presente, ¿no? En mi familia, bien, porque yo crecí oyendo la historia del secuestro de mi abuelo, eh, en una familia muy de derecha, en donde los guerrilleros eran los malos, ¿no? Los guerrilleros era casi sinónimo de ladrones o de maleantes. Algo que Eh, se entiende perfectamente en la Argentina, esto que estás ¿no? diciendo. Sí, Pero, sí, pero al mismo claro. tiempo me decían que mi abuelo forjó una relación muy estrecha con varios de ellos durante el Ujú. secuestro. Y luego eh, yo me casé con una guatemalteca hija de guerrilleros. Sus 2 padres fueron guerrilleros. Bueno.
Y entonces también fui conociendo el otro lado de la historia y viendo cómo la versión que me vendieron de niño no era del todo cierta, ¿no? Había otra versión de la historia de Guatemala. Entonces, esta idea me pareció que era importante marcar en el libro. O sea, escribir sobre el secuestro de mi abuelo con cierta objetividad, ¿no? Ujú. Tratando a los guerrilleros y a los militares con cierta objetividad, aunque con una lectura semiatenta se nota de qué lado estoy, Sí, ¿no? Sin tener que decirlo. sí, Pero es la idea de esta de víctimas y verdugos. Y luego la traición, ¿no? El sí, judío que mata a mi abuelo, por ejemplo. sí. El señor indígena que atrapa a los militares y luego Así, sí, quién es totalmente, sí, colaborador y quién no es colaborador casi que al azar, ¿no? sí. Está el cielo y está el infierno. Hay algo, no solo en la traición, pero sino en la alta traición, ¿no? Mm, Es otro nivel de traición ujú, que es desgarrador, ujú. desgarrador. Lo de mi abuelo lo descubrí yo. No sabían esto en mi familia. Ah, ¿no? No, 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 no. Esto fue como una Ah, entrevista con uno de los organizadores del secuestro, quien no quiso darme el nombre del judío que dio el nombre de mi abuelo. Y luego se que lo comenté. además, Sí, perdón, como decís vos, son 100 familias, quizás sí, sean 105 o 98, pero sí, sí. es un Y círculo siguiendo muy esa línea, reducido. claro, cuando le comenté esto a mi padre, ¿no? Él se quedó callado y lo primero que dijo es, yo sé quién fue. Ah, O sea, inmediatamente tuvo una idea, no sabemos si cierta o no cierta, pero él creía saber quién había sido el que traicionó. Por esto que tú dices, de que es tan pequeña la comunidad, claro. eh, Ujú. que no sé qué pasó ahí, no sé, pero la traición, por supuesto. Eduardo, uno cuando escribe de la familia, sea ficción, sea no ficción, pero bueno, hay cosas que sí son, se puede meter en algunos problemas, Ah, digamos. sí, Esto que sí. vos decís debe haber sido doloroso de escuchar, de saber, de... ¿Sabes? Yo siento que el escritor se mete en problemas, escriba sobre lo que escriba. O sea, Mm, el solo hablar en público, el decir cosas, especialmente ciertos temas, ciertas opiniones, eh, te vas a meter en problemas. No, es inevitable, porque salvo que quieras ser un escritor diplomático que quiere quedar bien con todos, y eso es imposible, ¿no? Eso no, no. Yo supe desde que empecé, desde Saturno, que mi ujú. manera de escribir, mi métier era la familia, me estaba metiendo con la familia, iba a ser público ciertas historias privadas, ¿no? Eh, y sabía que entonces tenía que separarme físicamente. Eh, Porque no podía tampoco escribir, pero pensando en ellos, lo que van a pensar, no, no, yo mejor no digo esto, mejor no pongo esto, mejor no cuento esto, porque entonces habría un tipo de autocensura, ¿no? Eh, y lo ¿Y que cómo sí es, lidiaste con eso, perdón, con esa autocensura o simplemente yéndote, separándote? me separé, físicamente me fui, emocionalmente me fui, tengo muy poca relación con mi familia extendida, no así con mis padres y mis hermanos, pero con la familia extendida, muy poca relación. Vi la reacción de ellos de inmediato, ¿no? Por ejemplo, cuando se publicó El boxeador polaco, tres de mis tíos, dos de mis tíos, de los tres, hermanos de mi madre, me Ujú. quitaron habla, no me hablaban, Ah, sin haber leído el libro. Eso es importante decirlo, sin haber leído el libro, el solo hecho de hablar yo de su padre, de mi abuelo, no les gustó. Y hasta la fecha medio hablan. Eh, entonces yo cuando empiezo a ver esa reacción digo, esto no puede ser. Yo no puedo ser un escritor comprometido con la literatura, entregado a la literatura, si permito que la gente me manipule a escribir no solo sobre lo que ellos quieran que escriba, sino sobre decir las opiniones que ellos quieren que yo diga. Por ejemplo, escribir sobre el conflicto de Israel en monasterio. Eh, sí. por ejemplo, ¿no? Sí. Cosa que irrita enormemente a cualquier comunidad judía, especialmente a la latinoamericana y especialmente a la guatemalteca, que es tan pequeña que entonces la reacción fue virulenta.
Es así. Y además, yo busco historias prohibidas. O sea, que tú me digas a mí, Sí, no es, no escribas sobre eso, es echarle es gasolina a las... peor, sí. Estoy pensando en que eso lo usás en un par de libros, cuando te Varias. dicen, no, de lo que no hay que hablar es de esto, no me acuerdo si en Duelo, y Bueno, seguro en Canción, que uno de los guerrilleros te dice, de esto no cuentes nada, y uno dice, ¿contó? ¿No contó? ¿Qué hizo? claro, esa mordaza no la acepto, ¿no? Pero me gusta que me la traten de poner, porque me pica más la curiosidad. Bueno, ¿por qué quiere que cuente esta historia? ¿Qué hay en esta historia, ya sea de Salomón, o la boda de una hermana en Israel, o la historia de un boxeador en Auschwitz, o la historia de un secuestro? ¿Qué hay en estas historias que la gente teme, ¿no? Tal cual. Entonces me meto más. ¿Qué ganaste con la literatura? O sea, en el momento en el que dijiste, ok, este paso gradual, me voy por completo a la literatura. Desde ese momento, ¿qué sentís Sí. que ganaste? Gané una cuenta bancaria más escasa, Eso ¿no? seguro. ¿No? La ingeniería pagaba mucho mejor que la Sí. literatura. Es la inestabilidad de ser escritor. Es un oficio muy inestable. Muy Ujú. inestable. A veces va bien, a veces no va bien. eh, o sea, muy diferente a la ingeniería. Un trabajo, llamémosle estable, por llamarlo de alguna manera. Eh, y esto, pero es algo que no me pesaba antes de que naciera mi hijo. Desde que Mm. nació mi hijo ya es un tema que tengo mucho más presente. O sea, ya somos tres en casa. Tres. Pensar en que somos tres en casa. Ya no, esta vida de itinerante ya no es tan fácil, ¿no? Entonces, eso fue un cambio que sucedió en dos momentos, ¿no? La separación ya formal de la familia también sucedió en ese momento. Eh, Mi recuperación de mi lengua materna. Eso fue la escritura. O sea, Wow, claro. empezó con la lectura, ¿no? Porque ya estaba viviendo en Ujú. Guatemala. Este momento que descubro los libros, pero yo no termino de regresar al español hasta que empiezo a escribir, a reaprender el español. Cosa que mi hermano y mi hermana no han hecho. Ah, Ellos siguen, ¿no? no. Todavía hablan un español muy rudimentario. Ella se quedó en Estados Unidos, mi hermano vive en Francia, entonces nunca volvieron a su lengua materna realmente. Eh, pero también me he acercado más a mi familia. Aunque me he distanciado de ellos físicamente, ellos, por llamarlos de alguna manera, como literatura me interesan, Tal ¿no? cual. Y También sí. la misma manera que me ha acercado a Guatemala y al judaísmo. O sea, dos grandes temas, mis dos grandes temas, Guatemala y el judaísmo, que solo me interesan como literatura. No me interesa vivir en Guatemala y no me interesa practicar como judío, pero me interesan los dos como historias, eso sí. Y pensaba, una última cosa, porque el tiempo nos apremia, que vos estás mirando, ¿no? Siempre a esos ancestros, a los padres, a los abuelos, y pensaba, y a raíz de este libro nuevo que llegó ahora a la Argentina, ¿cuánto te cambia la paternidad ahora sobre la literatura? Muchísimo. Y por eso te decía que es muy interesante que estos dos libros se estén publicando juntos Mm, ahora, ¿no? Cualquiera y Saturno. y Saturno es un Saturno. berrinche escrito por un hijo, Ujú. pero un hijo que no es padre, Mm, ¿no? claro. Ahora ya escribo como padre. O sea, ahora ya escribo como hijo que también es padre. Y algo cambió, Sí, ¿no? definitivamente, de empatía hacia mi padre, Ujú. eh, más paciencia hacia mi padre. eh, o sea, cambia. Y solo el hecho de escribir cambia, porque ya escribo con un niño corriendo por aquí, ¿no? Me deja sus dibujos aquí tirados y me viene a interrumpir. Entonces, el acto de escribir también ha cambiado. Y eso cambia las historias que escribes, o cambias la manera en que las escribes. Lo curioso
es que estando con esta interrupción brutal en mi vida, en los últimos años, nunca trabajaba más. Ah, sí. Ay, qué Sí, interesante. Qué yo, bien. el primer año fue difícil, el primer año de adaptación, pero ya cuando uno se adapta, sucedió algo que me sucedió el primer año en la universidad, que no lo olvido, ¿no? Un muy buen amigo estaba en la universidad y me dijo, entre más clases tomes, mejor te irá. Qué tontera esa, ¿cómo es? No tiene ningún sentido. Y tenía toda la razón. El estar ocupado hace que valores más el tiempo. Esos tiempos pequeños que uno le quedan. Yo creo que lo mismo pasa con la paternidad y la maternidad, ¿no? O sea, si estás todo el día ocupado con los menesteres de ser papá y mamá, y de pronto tienes una mañana, o una tarde, o una hora, o media hora, la aprovechas más. Tal La cual. aprovechas más. ¿Y ahora en qué estás trabajando? Siempre trabajando, nunca sé en qué, porque son pequeñas cosas tiradas por ahí y ya veré cómo las junto en un momento dado. Ahora está el nuevo libro que acaba de salir y que ya empieza a caminar por ahí, este hijo cualquiera. Y sí, sí, pero no he parado de trabajar, ¿no? Cuentos. A ver Bien. qué pasa con los cuentos. Bueno, ahí leeremos entonces Un hijo cualquiera que ya está llegando por acá.